¿Me estoy pasando por dejar a mi esposo y no querer volver con él? Hace 12 años yo conocí al que es mi esposo en una fiesta del trabajo de mi papá. Cabe recalcar que en esas épocas mi papá era jefe de mi esposo. Y bueno, pues nos conocimos, empezamos a salir, empezamos una relación romántica hasta el punto que me pidió matrimonio. Quiero que sepan que su mamá no me tragaba. Literal, la señora decía que yo era una ladrona y que me había robado a su bebé. Y cuando nos casamos, obviamente esto se puso peor. Lo único que hacía mi suegra era ofenderme y hablar mal de mí a mis espaldas. Yo, la verdad, siempre tuve un muy buen trabajo. Y mis papás tenían dinero. Mi papá jamás estuvo de acuerdo con que yo anduviera con mi esposo. Por lo que cuando yo decidí casarme con él, me quitó todo apoyo económico. Pero pues no me importaba, yo seguía trabajando y estaba enamorada. Cuando yo me embaracé, súper felices, mi esposo y yo fuimos a contarle a mi suegra. Y llegamos súper felices y le dijimos, ay, suegra, ¿qué cree? Tenemos una súper noticia. Y mi suegra, ay, no me vayan a decir que esta ya está preñada. Mi esposo se enojó muchísimo y le dijo, pues sí. Desde ese día mi suegra, todos los 9 meses de mi embarazo, se la pasó diciéndome lo siguiente: la sangre de mi familia es muy fuerte. Algo nos tiene que sacar ese niño si de verdad es de mi hijo. Todo mi embarazo estuvo friegue y friegue con la misma cantaleta. Ella creía que el niño no era de mi esposo, ya que mi esposo trabajaba fuera. Lo que ella no sabía era que yo siempre le iba a visitar todo el tiempo. Muchas veces escuché rumores de que hablaba pestes de mí. O sea, ella decía que yo era una mimada, que sentía que me merecía todo por ser hija de quien soy. Mi papá es una persona que es muy importante en los negocios y es muy reconocido. Y la queso. Pero yo decidí aún así no aceptar nada de él con tal de seguir con mi esposo. Esas partes no las cuenta, ¿verdad? La señora nos acompañaba a mis citas con el doctor, las prenatales, y tenía el descaro de decirle a la doctora, a ver, fíjese bien cuántos meses tiene, a ver si me dan las cuentas. Enfrente de mí, obviamente. Al final de cuentas, nace mi hija y quiero que sepan que nació idéntica a mi suegra, ni siquiera a mi esposo, a mi suegra. Es un pequeño cloncito. Y en ese momento de mi vida me enteré de que mi esposo tenía un amorío. Y es por eso que a veces no llegaba a dormir a la casa y me ponía 1000 excusas del supuesto trabajo. Que él tenía mucho que trabajar y que nuestra hija se la pasaba llorando y no lo dejaba descansar, entonces iba a dormir en la oficina. Obvio no era cierto. Porque cuando yo llamaba al trabajo para preguntar si estaba mi esposo, me decían que él estaba en su casa, o sea, conmigo, y eso pues no. Yo lo encaré y él no lo negó, simplemente nos abandonó. Cuando mi hija tenía 5 meses nos abandonó. Pasaron 2 años y él de pronto volvió a aparecer. En ese tiempo él no aportaba nada para la niña, nada económicamente. Así que tuve que demandarlo por manutención. Y eso hacía que su mamá se pusiera como loca y se la pasaba gritándome cada vez que me veía que yo era una mantenida. Y por favor, esos 3 pesitos que me daban ni siquiera los usaba. Los guardaba en una cuenta para el futuro de mi hija, pues para que se compre ahí un chicle. Yo la verdad tenía un muy buen trabajo y siempre ganaba el doble que él. Y bueno, el punto es que 2 años después aparece de la nada pidiéndome perdón. Y yo la verdad sí le tenía cierto cariño, entonces decidí perdonarlo. Volvimos a vivir juntos, pero sí puse como condición que no quería cerca a su mamá. Y la verdad no pasó mucho tiempo cuando de nuevo empecé a ver que le llegaban mensajes de diversas mujeres. Y yo la verdad siempre lo perdonaba, porque lo quería mucho. Pero llegó un punto en el que dije, ya no más. Descubrí mensajes de la mujer por la cual me dejó la vez pasada y ya no pude más. Él siempre me decía que me amaba y todo, pero pues siempre hacía lo mismo. Ya por esas alturas yo ya tenía 2 hijas. Y ahora sí estaba un poco mal económicamente. Pero no me importaba. Con tal de terminar con esa relación, después de haber visto sus mensajes, yo decidí dejarlo. No le dije nada. Él se salió con su familia, yo agarré y me fui. Obviamente él hizo todo lo posible para quedar como una víctima. Y yo me fui del país. Me fui del país a buscar un lugar donde vivir lejos de él. En ese momento sí le dejé a mis hijas para poder instalarme y toda la cosa. Pero apenas yo ya estaba lista e instalada, regresé por ellas. O al menos ese era el plan. Ese era el plan, pero justo antes de irme, ya con mis hijas, lo operan de la rodilla y nadie estaba ahí para cuidarlo, ni siquiera su madre. Y todo el mundo me empezó a decir que por humanidad lo tenía que cuidar yo y pues bueno, cedí. Como estaba operado, pues me quedé a cuidarlo, obviamente él en un cuarto y yo en otro, con mis hijas. Ya cuando ya estaba bien, lo dejé enyesado y ni adiós le dije. Él jamás me pidió perdón. Ni me paró, ni me dijo, no te vayas, vamos a intentarlo, nada. Cuando yo llegué al nuevo país, la verdad me enfermé muchísimo. Todo el mundo estaba pendiente de mi salud, menos él. O sea, realmente yo le valía.
Pero bueno, yo logré salir de esta situación de salud que tuve en ese país, me curé y conseguí un trabajo nuevo. Y ya que se enteró que yo ya estaba trabajando bastante bien otra vez, volvió a buscarme. Él nunca me llamaba a menos de que fuera para pedirme dinero. Nunca me preguntó que cómo me sentía, ni cómo estaba, ni si ya estaba mejor de salud. Eso le valía. Si él nomás me pedía dinero. Cabe recalcar que ese problema de salud que tuve no fue cualquier cosa, tuve cáncer. Entonces, con ese tipo de actitudes de que nada más me buscaba para pedir dinero, empecé a abrir los ojos y dije, yo ya no puedo más con este zángano. Ya le dije, ya no quería saber nada más de él. Y le dejé de hablar. Obviamente otra vez me volvió a pedir perdón. Pero al final siempre miente, nada más quiere estar conmigo por interés. Ahora la verdad, en estos momentos yo ya ni le llamo, ni le escribo, ni le contesto. Yo lo dejé de querer por completo y él es el que me busca y me manda mensajes diciéndome que me ama, que me extraña, que soy el amor de su vida. Yo digo que soy la cartera de su vida. Él dice que fue un asqueroso, y que nunca más va a volver a portarse así. Pero la verdad yo ya no puedo. Aparte de que ya ni siquiera lo quiero. De todos los 12 años que estuvimos juntos, 11 años se la pasó mintiéndome y estando conmigo por conveniencia. Me humilló y me trató súper mal. Entonces, ¿estoy mal por sacarlo por completo de mi vida? Bueno, como ya saben, esta historia no es mía, es de una seguidora. Y pongan en los comentarios ustedes qué opinan. Pero yo creo que todos aquí vamos a opinar que no te estás pasando y te tardaste muchísimo. Deshazte esa basura, deshazte esa porquería de tu vida. De verdad, ya bloquéalo de todos lados. Si ya no tienes ninguna responsabilidad, o sea, tus hijas, no tienes nada que ver con él, deshazte de él, bloquéalo de todos lados y si es necesario, cambia tus números para que deje de estarte acosando. Claro, eso es lo que yo opino, ¿verdad? Ustedes pongan en los comentarios ustedes qué harían y qué le recomiendan a la seguidora, pero yo te diría, desaparécete, ya, que ya no pueda contactarte de ninguna manera porque va a seguir buscándote para siempre. Así son, asquerosos. Ese brother no te quiere, lo único que quiere es usarte de alguna manera, te quiere utilizar, así que no te dejes, bloquéalo y no, definitivamente no te estás pasando. Ustedes pongan en los comentarios ustedes qué opinan, pero yo digo que no te estás pasando, al contrario, te pasaste de tiempo. Y si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte, darle click a la campanita, poner muchísimos consejitos para la seguidora, compartir y nos vemos mañana en la siguiente historia.